¿Qué tal, Chase Oaks? ¿Cómo están? Bueno, para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es... sí se lo saben, qué bueno. Soy André. Y fíjense qué importantes son los nombres. Ahorita, antes de comenzar el mensaje, se estaban conociendo y saludándose de nombre. Fíjense qué importante, qué diferencia, al punto de que estaba a punto de comenzar y seguían algunos de ustedes con la emoción, ¿no? Y escuché risas, inclusive carcajadas, por la emoción de que alguien te diga por tu nombre. Es así como que, te lo sabes, pues lo traes aquí escrito, ¿no? Pero fíjense, la importancia de que estos nombres nos distinguen. Es por eso que nosotros lo portamos con mucho honor, nuestro nombre. Algunos de ustedes, el nombre de sus hijos, o a lo mejor el de ustedes mismos, de su esposa, de su esposo, lo traen tatuado en algún lugar. Las mamás a lo mejor junto al ombligo para que sea el recordatorio, el nombre de los hijos aquí todos alrededor, ¿no? Porque es con orgullo que la gente porta su nombre. De hecho, no nada más nuestro nombre lo portamos, sino marcamos las cosas. Por ejemplo, yo tengo este vaso con mi inicial. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Para que no salga corriendo el vaso, ¿no? Eso hacemos nosotros con nuestras cosas. Las marcamos porque son nuestras, es parte de nosotros. Cuando van a nacer el bebé, la gente pasa tiempo buscando nombres. Tienen 9 meses para buscar el nombre perfecto de la bebé o del bebé. Y uno pasea por todos los antepasados y las diferentes formas de cómo le pueden nombrar al hijo, si es que tiene un nombre extraño que a lo mejor lo van a confundir o le van a poner apodos. Nosotros, mi esposa y yo, con nuestros hijos pasamos horas y compramos todos los libros posibles de los diferentes nombres, los nombres más populares, etcétera, donde estábamos buscando el nombre perfecto para nuestros hijos, que tenga un significado especial para ellos. Porque en algún momento nuestros hijos van a llegar a la secundaria. Y si tienen un nombre extraño, ahí es donde van a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque ya saben, ¿no? No tengo por qué explicar. Pero fíjense, los nombres más populares para este año 2022, para los varoncitos: Liam, Tiago y Enzo. Algunos de ustedes luego lo tomaron nota, ¿no? Para las niñas, Valentina, Emma y Victoria. Ya quiero ver en unos 7, 8 años cuántos Liams y cuántas Valentinas vamos a tener aquí en Chase Oaks, porque son nombres que la gente va escogiendo precisamente por su popularidad. Pero también qué importante cuando alguien se acuerda de tu nombre. Cuando ahorita traemos nuestro gafete, nuestra etiqueta y decimos, bueno, me lo estás diciendo porque pues, ahí está, ¿no? Pero qué importante el siguiente domingo, cuando tú llegues y saludes a esa persona por nombre. Cuando estás en la oficina y viene el jefe, a lo mejor el director general de la empresa. A mí me pasó cuando el director general llegó, cuando yo tenía un día de haber sido empleado. Y yo no tenía ninguna etiqueta, nada que me distinguiera. Y llega y se presenta y me dice: mucho gusto, soy David, bienvenido a este lugar, André. Yo me quedé con los ojos cuadrados. ¡Wow! ¿Por qué? Porque me sentí especial, me sentí reconocido, me sentí importante, me sentí apreciado desde el día 1. Y es por eso que es tan importante que nos sepamos los nombres. Aquí en Chase Oaks, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no nos llamamos como en muchas otras iglesias, o tratamos de no llamarnos como en muchas otras iglesias, hermanos o hermanas, porque para mi gusto eso es como una muletilla. Es como decir: ay, no me sé tu nombre, pero bienvenido, hermano. Pero eso tiene una connotación en nuestra cultura, hermano y hermana, como una persona religiosa. Y llámenlo de cualquier parte, de cualquier forma religiosa, ¿no? Pero al decir hermano, y si la persona no es hermano o no es hermana, van a decir: oye, espérame tantito, yo no soy hermano. Y además,
Es tan importante que nos llamemos por nuestro nombre. Así que traten, aquellos de ustedes que tienen, yo lo tuve por muchos años, el hermano o hermana, quítenselo de su vocabulario, conozcan el nombre. ¿Qué va a pasar si llegas con David y Luz y después de un tiempo no te acuerdas de su nombre? Pregúntales otra vez, no pasa nada. Así somos todos. No es así como que David va a decir, ya no te sabes mi nombre. No, lo único que va a decir, David, ya, y te acuerdas. Pero utilízalo en la conversación. Estás platicando con Carl y le dices, Carl, qué bueno que estás aquí, me da gusto saludarte. Carl, no nada más, o sea, para que te acuerdes de los nombres, porque es importante que nos acordemos. Y además, Chase Oaks no somos una iglesia como cualquier otra iglesia, ¿no? Nosotros tratamos de ser muy normales, así con los pies en la tierra. No sé si ya te has dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque Jesús era así, era normal, tenía los pies en la tierra. Tenemos la idea a veces de que Jesús estaba flotando todo el tiempo. No, pero él era amiguero, él le gustaba reunirse con la gente. Y estoy seguro que no llegaba con la gente y le decía, hola hermano, ¿cómo estás? No, él llegaba con la gente y los decía por nombre. Lo vemos con Zaqueo, que desde el árbol le dice Zaqueo, y Zaqueo está en el árbol y le dice, ¿cómo se sabe mi nombre? Y lo dice la Biblia, se emocionó cuando escuchó su nombre. ¿Por qué? Porque Jesús era amiguero, y eso queremos ser, que tú te sientas parte, que seamos una familia, que podamos crecer juntos. Ahora, tú tienes una etiqueta, lo estás utilizando. Despídete de la gente por su nombre. Dilo, aunque se escuche raro, dile su nombre, Noé, y dile su nombre, Marta, dile su nombre, Ana, dile su nombre, para que te acuerdes. Bueno, bienvenidos a aquellos que están en línea, bienvenidos a todos los que están aquí. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Los Nombres de Dios. Y en esta serie vamos a estar estudiando cuáles son los nombres que utiliza la Biblia para referirse a Dios. Y se van a dar cuenta que estos nombres tienen que ver con una relación que Dios quiere tener con nosotros. Aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? Si Dios trajera una etiqueta como esta, como las que ustedes traen, o a lo mejor una camiseta como la mía, ¿qué diría su camiseta? ¿Qué diría su etiqueta? ¿Cómo se llama Dios? Bueno, vamos a Génesis capítulo 1, desde la página 1 de tu Biblia, lo primerito que dice la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el principio, Dios creó en el principio. Fíjense cómo dice esto. Dios no se presenta con un nombre. De hecho, cuando nosotros estudiamos cualquier libro, cualquier obra literaria, sobre todo si es una novela, el autor desde el inicio empieza a montar toda la escena y empieza a presentar a los personajes, no nada más sus nombres, sino sus relaciones entre ellos, su personalidad, a qué se dedican, sus gustos, sus conflictos. Empieza a presentarlo desde el inicio para que conozcamos al personaje. Pero Dios no hace eso. Dios dice, Dios en el principio creó. No se dice Dios Joaquín, para que no me confundan con Dios Rubén. No, dice Dios. Entonces, esto es sumamente importante porque nos da muchísima información. No nos trata de convencer que hay un Dios. Desde el inicio, Dios no empieza, bueno, pues a ver, para aquellos de ustedes que dudan de mí, bueno, pues fíjense que soy Dios. Ya sé que no crees, pero mira, en serio que sí soy Dios. No, Él asume que nosotros creemos y que conocemos y que Él es Dios. Él entra, Él se presenta de esta manera, como ese Dios que existe, que es. Y es la información que nos da. Él asume, da por sentado que es esto. Vamos a analizar esto un poquito más. Dios no trata de compararse con nadie. Pero nosotros sí lo hacemos. Y sí lo hacemos, ¿por qué? Porque yo tengo un nombre para distinguirme de los demás. ¿Por qué?
Bueno, ¿saben ustedes que para el 15 de noviembre vamos a ver 8,000 millones de seres humanos en la Tierra? El 15 de noviembre es el día que cruzamos la línea de los 8,000 millones de habitantes. 8 billones para aquellos de ustedes que hablan inglés. Soy uno entre 8,000 millones. Quiere decir que yo tengo que distinguirme de alguna manera de los demás. ¿Por qué? Porque yo soy uno más. Pero Dios no tiene que distinguirse de nadie más. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a una misión al espacio, a un planeta, vamos a llamarlo el planeta X. Y tú vas a ese planeta, ¿no? Y llegas al planeta X y aterrizas. Tú eres el único. Y de alguna manera la misión fracasa. Ya el cohete ya no puede despegar, tú estás ahí atorado, ¿no? Y resulta que hay habitantes ahí, una especie como de ardillas. Tú no vas a llegar con la ardilla y le vas a decir: hola, yo soy Juan Fidel Martínez González y Pedrosa. ¿Por qué? Porque para la ardilla eso no significa nada. La ardilla va a decir: ay, yo soy una ardilla. Es lo que va a decir la ardilla. Vamos a suponer que llega la misión a rescatarte. Llegan otros cuatro personajes a rescatarte. Van a decir las ardillas: oh, ya llegaron más Juan Martínez, Pedro, ya no me acuerdo qué dije nombre, ¿no? Van a pensar que ese es el nombre. No, porque cuando tú eres el único, tú eres el humano. Eres el humano. No eres Juan. O sea, no importa que te llames Juan o María. Eres simplemente el humano. Y así es Dios. Como es el único, no necesita un nombre. Es Dios. Dios absolutamente y nada más. No se dice Dios Federico. Entonces tú dices: bueno, entonces estamos en una serie que se llama Los Nombres de Dios. Y ahora nos estás diciendo que Dios no tiene nombre. Entonces, ¿de qué se trata esto? Lo que vamos a estar estudiando es esos nombres que Dios utiliza para relacionarse con nosotros, porque Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere tener una relación contigo. Vamos a ver temas como el Dios Altísimo, el Pastor, el Sanador, el Cuidador. Y eso habla precisamente del carácter de Dios en relación a nosotros. El problema es que tenemos una idea distorsionada de Dios. Muchas veces pensamos que Dios es como un Dios Santa Claus que nos va a dar todo lo que le pidamos en cualquier momento. O pensamos que Dios es como un Zeus que está en la nube esperando a ver. Oh, Ana, ya, boom, le cae un rayo a Ana. ¿Por qué? Y pensamos que es así. O pensamos que a lo mejor es un Dios ausente. Que a lo mejor hay un Dios. Quién sabe si lo hay, pero a lo mejor no hay un Dios, pero pues como no lo he visto, pues está ausente. O pensamos que es un Dios malo que quiere ponerte reglas para hacerte la vida de cuadritos, nada más porque se le ocurre, o una fuerza cósmica inalcanzable, o a lo mejor todo lo que acabo de decir junto, piensas que así es Dios. ¿Por qué? Porque nuestra cultura eso es lo que ha creado. Pero Dios no es eso. Dios es un Dios relacional. Y lo vamos a ver precisamente con la historia de cómo Dios se presenta con su pueblo, con el pueblo hebreo, los judíos. ¿Se acuerdan de un tal Moisés? ¿Sí se acuerdan de un tal Moisés? Okay. ¿Se acuerdan que ese tal Moisés rescató con el poder de Dios a los judíos que estaban cautivos en Egipto? Bueno, vamos a ver lo que dice el profeta Oseas. Yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Vamos a entender un poquito más para poder entender la magnitud de este versículo. Moisés, el caudillo famoso de esta historia. Pero vamos a remontarnos un poquito más atrás. Hubo una gran hambruna en la tierra. Y los judíos, estando en su tierra, empiezan a padecer hambre. Entonces envían a un grupo a Egipto y resulta que hay alimento en Egipto por un tal José, un judío que había llegado antes ahí. Entonces Egipto era un lugar muy próspero por José, aquel famoso José el soñador. Pero llegan los judíos y se establecen en Egipto. Y al estar establecidos en Egipto, prosperan, crecen en gran manera.
Pasan los años, algunas generaciones, y el nuevo faraón desconoce a los judíos. No sabe ni quiénes son ellos y le molesta que sean un pueblo tan grande, entonces los pone en yugo de esclavitud. Entonces los judíos por varias generaciones están viviendo en esclavitud, oprimidos por Egipto. Y es ahí donde aparece este caudillo Moisés. El faraón, viendo que seguían multiplicándose los judíos, decide matar a todos los bebés recién nacidos, los varones, decide matarlos. Moisés estaba recién nacido. Entonces la mamá de Moisés, para proteger a su hijo, planea algo, lleva a cabo un plan donde pone a su bebé en un canasto y lo pone en el río Nilo cuando ve que a lo lejos está la hija de Faraón bañándose y deja que la corriente se lleve al bebé. La hija de Faraón, por alguna razón milagrosa, ve al bebé y lo adopta como suyo. Y por alguna razón milagrosa también necesita una nodriza, alguien que le dé de comer al bebé. Y le dicen, hay una mujer que acaba de tener un bebé que está allá y resulta que es la mamá de Moisés, ¿no? Entonces, Moisés crece como egipcio, no nada más como egipcio, crece como hijo del faraón, bueno, nieto del faraón realmente, ¿no? En la realeza. Y está creciendo ahí, pero de alguna forma él conoce su identidad, muy posiblemente porque su mamá se lo revela. Y se da cuenta que él no es egipcio, que él es judío. Entonces, después de un tiempo, Moisés se incomoda y quiere retomar esa identidad judía. Se mete en un problema, un pleito, hay un asesinato, él mata a alguien, entonces tiene que huir a una tierra lejana. Está en esa tierra lejana por 40 años, forma una familia, tiene un suegro, etcétera, trabajando las ovejas del suegro. Ve una visión a lo lejos, donde hay un arbusto que está en fuego, pero ese arbusto no se consume, es decir, el fuego no lo está quemando, nada más está en fuego. Entonces Moisés se acerca para ver esa visión, qué es lo que está pasando. Es aquí donde podemos ver cómo Dios llama a Moisés. Y Dios llamó a Moisés, Moisés no era, pensemos que no era especial, porque era judío, pero no era judío realmente. Había crecido como egipcio, 40 años estuvo con Madián, como madianita, y podemos ver que Dios nos puede usar a nosotros. Tú a lo mejor ves alguna situación en nuestra sociedad donde dices tú, bueno, ¿cómo quisiera yo que estas cosas cambiaran, que hubiera un cambio, que alguien hiciera algo? Bueno, Dios dice, ese alguien puede ser tú puedes hacer la diferencia, Dios te puede usar. Bueno, Dios llama desde aquel árbol que se está quemando, aquel arbusto, llama a Moisés y le pide que vaya a Egipto a presentarse ante Faraón para decirle que deje libre al pueblo de Israel, los esclavos. Entonces, obviamente, Moisés piensa como nosotros y dice, que tengo que ir con aquel que me está persiguiendo, porque pues acuérdate que maté a alguien, y tengo que presentarme a decirle que pues deje salir a su fuerza laboral de Egipto. Bueno, sí, a lo mejor, tal vez, pero ¿cómo te llamas? Para cuando menos decirle, bueno, pues el Dios Joaquín o el Dios Federico me dijo que pues hay que dejarlo salir, ¿no? O sea, vemos la incredulidad de Moisés, a pesar de que está viendo este milagro. Vamos a Éxodo capítulo 3. Luego Moisés le dijo a Dios, cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados, me envió a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué les voy a responder? Vemos el trasfondo de Moisés. Había crecido como egipcio, luego como 40 años estuvo como madianita, donde las cuales eran naciones politeístas. Y vemos a Moisés con su politeísmo, es decir, con la creencia en muchos dioses, diciendo, bueno, ¿cuál de todos los dioses eres? Para decirle exactamente cuál de todos los dioses me envió.
Si él hubiera crecido como judío y no hubiera tenido algún encuentro con otras culturas, él hubiera dicho simplemente, oh, es Dios y Dios me dijo. Como nosotros muchas veces decimos, Dios me dijo, o Dios, escuché la voz de Dios, ¿no? Para ilustrar esto, déjenme platicarles algo que un compañero de la universidad me platicó. Su papá de este compañero era misionero, sigue siendo misionero en el sur de la India. Y él me platicaba que su papá en alguna ocasión llegó al sur de la India a compartir el evangelio, en una gran campaña, a compartir del amor de Dios. Y al estar ahí en esa campaña evangelística, dice, ¿quiénes de ustedes quieren aceptar a Jesús como Dios? Toda la gente lo aceptó. Y él se queda sorprendido, así como diciendo, wow. Pero luego, analizando la situación, se dio cuenta que lo que había sucedido es que para ellos habían dicho, oh, Jesús, un nuevo ídolo, lo vamos a poner junto a estos otros. Ahí está Jesús. Sí, lo acepto, o sea, como un Dios más. Y es precisamente lo que está haciendo Moisés, como diciendo, bueno, tú, Dios de la planta que estás hablando, ¿cómo te llamas? Dios de la planta, para decirle que el Dios de la planta me dijo, no tiene idea que es el único Dios. Dios, obviamente siendo paciente, le responde a Moisés. Veamos, y aquí vamos a entrar en materia duro, así que abróchate los cinturones. Dios le dijo, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me mandó a ustedes. Yo me imagino que la cara de Moisés en ese momento está como la cara de algunos de nosotros, así como que, yo soy el que soy, yo soy, me envió. ¿Cómo está eso? Luego Dios le volvió a decir a Moisés, dile esto al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de tus antepasados, o de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno con el que seré recordado para siempre. Bueno, yo soy el que soy. Para poder entender este nombre que Dios se adjudica, tenemos que irnos al hebreo original, nos tenemos que ir a viajar un poquito hacia atrás. Porque esa palabra Yahweh o Yahvé es la palabra que nosotros utilizamos el día de hoy como Jehová. En inglés, Jehová o Yahvé, como lo vemos en muchas versiones de la Biblia. Es ese nombre, de ahí lo tomaron. Entonces vamos a cambiar la cita que acabamos de leer y vamos a poner el hebreo, y ahorita van a aprender un poquito de hebreo. ¿Ok? Vamos a volver a leer la cita en Éxodo capítulo 3. Dios le dijo, Ejia, Asher, Ejia. Dile esto al pueblo de Israel. Ejia me mandó a ustedes. Luego Dios le volvió a decir a Moisés, dile esto al pueblo de Israel. Yahweh, se fijan que no hay ninguna vocales, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me mandó a ustedes. Este es mi nombre eterno con el que seré recordado para siempre. Bueno, ¿qué es esto de Ejia, Asher, Ejia? Vamos al hebreo original. Literalmente significa yo soy el que soy, pero también lo podemos traducir como yo existo porque existo. Entonces, fíjense, Moisés le pregunta a Dios, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, ay, si supieras, soy el único Dios, o sea, no necesito realmente un nombre, pero como me lo estás preguntando, yo existo, yo soy la esencia, yo soy el que soy, yo soy el que existo porque existo. Moisés obviamente está confundido, pero fíjense la importancia de esto. Vamos a tomar 5 verdades de esto. Número 1, al llamarse Dios, yo soy el que soy o yo existo porque existo, Dios no está diciendo que es su nombre, está revelando una verdad acerca de sí mismo. Él está diciendo, soy el único, simplemente soy el único. O sea, no necesitas un nombre porque yo soy Dios, soy el único. Es mi esencia. Número 2, también Dios le está diciendo a Moisés en esto, que Él no es una fuerza, es una persona que quiere relacionarse con la gente.
No es una fuerza como la de la guerra de las galaxias. No es una fuerza como la electricidad que corre buscando un conducto. No es no es el universo como mucha gente lo llama, o el destino, o una vibra. Dios es una persona que quiere relacionarse con nosotros. Número 3. También cuando Dios dice yo soy el que soy, yo existo porque existo, Él está diciendo yo soy Dios a pesar de ustedes. Yo soy Dios a pesar de ustedes. No soy un producto de tu imaginación. Aunque no creas en mí, aunque no lo creas, que digas, yo no sé si hay Dios o no, yo soy el que soy. O sea, yo existo porque existo. Creas o no creas, yo existo. Número 4. También no podemos crear nuestro propio Dios. Decir, bueno, ok, este es el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, pero yo voy a buscarme un Dios mejor de esta manera, ¿no? O sea, Él es el único Dios, no podemos crear a nadie más, porque Él existe. Y número 5, Él es el único Dios. Dice, yo soy el que soy. Yo existo porque existo. No hay competencia, yo soy. O sea, ¿quién eres? Yo. Sí, pero ¿cómo te llamas? Yo. Entonces vamos a cambiar otra vez la cita, lo vamos a volver a leer, pero vamos a poner el yo existo porque existo. Fíjense, Dios le dijo, yo existo porque existo. Dile esto al pueblo de Israel, yo existo, me mandó a ustedes. Dios le está diciendo a Moisés, diles que el Dios que existe es el que me envió. Dile esto al pueblo de Israel, Yahweh, el que existe. El Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno con el que seré recordado para siempre. Bueno, vamos a ver la palabra Yahweh. La palabra Yahweh es la misma palabra que tomamos del Egia, pero esta es en tercera persona del singular. Es decir, Dios dice primero Egia, Asher, Egia, que es en primera persona. Yo soy el que soy yo. Pero ahora está diciendo que Yahweh, las iniciales YHWH, son Dios en tercera persona. O sea, es el que existe, es el que está enviando. Ahora, ¿por qué vemos esas iniciales YHWH sin vocales? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia eso, no? Entonces, tenemos que entender dos cosas. Primeramente, el hebreo original no utilizaba vocales. Entonces, es difícil para nosotros entender cómo se decía. Porque también, segunda cosa, los judíos, por el respeto al nombre de Dios, dejaron de utilizar el nombre de Dios y lo cambiaron por la palabra Adonai, que significa Señor. Entonces, el nombre Yahweh no sabemos cómo se pronuncia. Muchos eruditos dicen se debe pronunciar Yihweh porque es el verbo existir en tercera persona. Pero realmente nadie sabe cómo se pronuncia. Y tú dices, bueno, ¿qué aprendí hoy? O sea, ¿cómo se aplica esto a mí? Bueno, vamos a aterrizarlo, llegando 30 capítulos después. 30 capítulos donde vemos que ya Dios se presentó en aquella planta que está quemándose y está llegando con ya vio todos los milagros de Dios, ya se presentó en Egipto, ya habló con Faraón, ya dio Faraón por los milagros de Dios, las plagas que sucedieron, los dejó salir. Vemos, ¿se acuerdan ustedes lo del mar? Cómo se abre para que puedan cruzar y cómo el mar se cierra y ahoga las tropas de Faraón. Vemos cómo Dios, cuando llegan ellos al desierto, Dios los guía con una nube para poder estar refrescados de alguna manera durante el día, y en la noche hay una columna de fuego que los va guiando. Vemos también, Moisés vio eso, que tienen hambre y Dios provee alimento del cielo. Luego suceden los famosos 10 mandamientos, donde Moisés tiene un encuentro una vez más con Dios y Dios le da esos mandamientos. Y vemos todo lo que está sucediendo. Y Moisés lo ve, lo experimenta. Pero Moisés se queda como tú y yo estamos en este punto, así como diciendo, bueno, ¿y eso cómo se aplica a mí? Bueno,
precisamente esto, porque Moisés le llega con Dios y le dice, quiero más. Y vamos a ver Éxodo 33. Voy a hacer que toda mi bondad, porque Moisés le dice, quiero más, quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero saber quién eres. O sea, ya vi todo esto, pero quiero más. Y le dice Dios, voy a hacer que toda mi bondad pase ante ti, pronunciaré mi nombre, Yahweh, delante de ti. Tendré misericordia de quien yo quiera tener compasión, de quien yo quiera tener compasión, ya lo leí mal. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Nota que Dios no dice, voy a hacer pasar mi grandeza, voy a hacer pasar mi poder, voy a hacer pasar toda mi magnitud para que seas impresionado, mi presencia de alguna manera, mi santidad, mi belleza. Dios le dice, voy a hacer pasar, ¿qué palabra dice? Mi bondad. Voy a hacer pasar mi bondad. ¿Por qué? Porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Entonces, viene aquí esto, Éxodo 34. Yahweh, el que es o el que existe, bajó en la nube y se quedó ahí con él, pronunció su nombre Yahweh, Yahweh, es decir, Él es, Él existe o yo existo. Pasó frente a él y le dijo, Yahweh, Yahweh, es Dios misericordioso y compasivo que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación por los pecados de sus padres. Rápidamente Moisés se postró, rostro en tierra, y lo adoró. Bueno, vamos a desglosar esto un poquito, nos vamos a ir rápidamente con estos puntos, pero fíjense cómo Dios se manifiesta a Moisés y le responde, ¿quieres? Y pasa con su bondad y dice, ¿quieres saber quién soy yo? Pasa la bondad de Dios y mientras está pasando le dice, yo soy todo esto. Y termina Moisés postrado en tierra porque por fin entiende quién es ese Dios. Vamos a empezar con misericordioso. Le dice, yo soy un Dios misericordioso. Soy un Dios misericordioso. Y fíjense qué importante que empieza con la palabra misericordia, porque todos nosotros necesitamos misericordia. ¿Saben ustedes que yo me equivoco? Y dicen, ay, ¿a poco te equivocas? No, sí, yo me equivoco. Pregúntale a mi esposa. No, pues claro, todos nos equivocamos, ¿no? Pero Dios muestra su misericordia al darnos lo que no merecemos, al darnos ese perdón que no merecemos. Por nuestro pecado estamos realmente alejados de Dios eternamente. Pero Dios muestra misericordia. Número 2, compasivo. Dios no está de malas algunos días y otros días de buenas. Si tú te acercas y dices, yo no sé si está de buenas o está de malas. Dios es compasivo. Y la palabra compasivo es la palabra hebrea que se relaciona con el vientre de una mujer. Entonces, esa misma palabra me hace ver cuando una mujer tiene un bebé adentro. Yo me acuerdo de mi esposa con mis 4 hijos, que ella cuando iba a ser mamá, yo la veía a ella brillando realmente. Yo la veía a ella emocionada y platicaba con mis hijos y les cantaba y oraba con ellos y les decía bendiciones y palabras de cariño y les decía grandes cosas. Y yo la veía y decía, esta mujer está platicando con su barriga, parece loquita, ¿no? Es lo que yo como de afuera, es lo que veía, ¿no? Pero eso es lo que Dios hace con nosotros. La compasión de Dios es precisamente eso. Nos ama de tal manera que nos quiere abrazar, nos quiere decir que nos ama. Número 3, no se enoja con facilidad. Dios no está listo para subirse a una nube y destruirnos cada vez que nos equivocamos. En cambio yo sí. Por ejemplo, yo soy el depredador número 1 en mi casa. No con mis hijos, tranquilos. Pero yo tengo una raqueta de esas eléctricas para matar moscas. Oh, cómo disfruto. O sea, literalmente, mis hijos hasta se burlan de mí, porque paso a veces horas, y no estoy jugando, horas con la raqueta en mano esperando. Me siento en el sofá como pantera, esperando el momento idóneo. Y estoy con la raqueta así como que ya listo. Nada más la mosca se acerca,
Ya no ni las persigo, ellas vienen a mí. Y ¡pum! Y cuando oigo el zzz, ¡ay, qué felicidad! O sea, en serio, Dios no es así. Gracias a Dios que Dios no es como yo. Porque, o sea, con nuestras vidas de pecado, nuestras actitudes, pecado, indiferencia, Dios lo pudiera hacer con nosotros. Él sí tiene derecho a hacerlo. Pero Dios no es así, no se enoja con facilidad. Número 4, es lleno de amor y lealtad. Él está listo para abrazarnos. Yo recuerdo cuando tenía unos 4 años de edad, llegando a casa de mis abuelos, y mi abuelo siempre sentado en su despacho, enfrente del escritorio, de su escritorio, yo llegaba y entraba. Tan pronto él me veía, me abrazaba y me besaba. Y me abrazaba y me besaba y me abrazaba. Y yo nomás así como que, como niño chiquito de 4 años, así como, uy, pero me abrazaba y me besaba y no me dejaba de besar. Una cosa increíble. Eso es Dios con nosotros. La palabra, esta palabra que se utiliza para amor es la palabra hebrea Gesed. Y esta palabra hebrea Gesed, Dios la utiliza para hablar de un amor que es bajo un pacto, que es un amor que no cambia. Es precisamente la palabra que se utiliza para el matrimonio. Y tú dices, bueno, pero los matrimonios aquí con nosotros pues a veces como que terminan en divorcio. Bueno, el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que permanezca. Pero nosotros como humanos rompemos pactos, lo hacemos seguido. Pero Dios no rompe su pacto, porque su amor es un amor leal. Y hacia nosotros nos ama de tal manera que no va a romper su pacto. Y número 5, perdona culpas, ofensas y pecados. Él es pronto para perdonarnos. Pero también dice esta cita que leímos, que habla de la justicia de Dios, que hay un castigo para cuando nosotros no queremos tener una relación con Dios. Y no es necesariamente un castigo que Él nos pone, nosotros mismos nos castigamos al perdernos de estar en la presencia de Dios. Y es aquí donde tenemos que tomar una decisión. Fíjense, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros. Dios nos ama de tal manera que Él vino a encarnar en un bebé para crecer y vivir, experimentar lo que tú y yo experimentamos. Caminó en esa tierra como un hombre y murió en una cruz como un hombre para pagar el precio por un hombre, por una mujer, por un ser humano. Él vino como humano a pagar el precio por humanos. Es tal el amor de Dios que vino a hacer eso. Vino a darnos ese amor que no merecíamos para quitarnos lo que sí merecíamos, que era la muerte. Y nos dice que ahora nosotros podemos clamar el nombre de Jesús. Dios se llama Dios. Sí, podemos decir Yahweh, o podemos decir Jehová, podemos decir Yahvé, como lo quieras llamar. Pero eso significa que Él existe. Él está diciendo, yo soy el que soy. Pero Jesús sí tiene un nombre. Y nos pide la Biblia que llamemos, que clamemos el nombre de Jesús. No nada más eso. Fíjate, ahora que entendemos la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios es ¿qué? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo se llama Dios ahora? Lo acabo de decir. La Trinidad de Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo se llama Dios? Padre. Se llama Padre. Él quiere tener una relación con nosotros, pero ahora como Padre, relacionarse con nosotros. El que existe quiere relacionarse con nosotros. Vamos a leer una vez más la cita y con esto estamos terminando. Yahweh, es decir, el que existe, bajó en una nube y se quedó ahí con él y pronunció su nombre. El que existe, Yahweh. Yahweh pasó frente a él y le dijo, yo existo. Y soy Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad. Soy lleno de fiel amor y lealtad. Muestro mi fiel amor por 1000 generaciones y perdono culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no me olvido de castigar a los culpables, es decir, es la decisión que tenemos que tomar. Castiga a los hijos y a los nietos hasta la 3ª y 4ª generación por los pecados de sus padres.
Pero fíjate cómo termina esto. Rápidamente Moisés se postró rostro en tierra y lo adoró. Cuando nosotros entendemos la magnitud del amor de Dios, lo único que podemos decir es, wow, Dios me ama. Y lo único que podemos hacer es postrarnos delante de Él. Dios quiere que lo anheles. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que lo ames de tal manera como Él te ama. Regresamos a nuestra cita original. Dice, yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Dios te está llamando con cuerdas de amor. Y lo va a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo porque Él quiere tener una relación contigo. Él quiere mostrarte misericordia y compasión. Él quiere mostrarte que eres amado, que eres amada por Él. Él quiere mostrar su lealtad y quiere perdonarte. Y quiere tener una relación de amor contigo. Dios conoce tu nombre y te llama por tu nombre. Ahora tú tienes que responder a Él. Cierra tus ojos. Gracias, Dios, por tu gran amor hacia nosotros, tu misericordia, tu bondad hacia nosotros. Gracias porque tú no te enojas, porque tú no estás de malas a veces, porque tú eres un Dios que no está listo, presto para destruirnos a pesar de que nosotros pudiéramos merecerlo. Gracias por tu misericordia y bondad, por tu gracia hacia nosotros. Ayúdanos a entender la magnitud de que sí eres ese Dios que existe y eres Dios único, poderoso, pero ahora quieres relacionarte con nosotros como ese Padre que nos ama y quieres mostrarnos al Hijo que es Jesús, para que nosotros clamemos el nombre de Jesús todas las veces que querramos acudir a ti. Gracias por cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que el día que entendamos esta verdad, vamos a crecer y vamos a amarte y no va a quedar otra cosa más que postrarnos en tierra. En el nombre de Jesús.